Esta me pasa la de esta. ¿Cómo se va? Yo le dije, saca aventurina con mi papá. Bueno, jóvenes, damos inicio entonces a la sesión de investigación de mercados, semana 7, y hoy vamos a retomar, primero, antes de ver sus planteamientos de formulación y planteamiento del problema, los objetivos o el objetivo general y los específicos. Vamos a hablar un poco de lo que es la hipótesis. ¿Qué es eso? Las diferentes preguntas de hipótesis. Y lo mismo, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Me escuchan bien todos, jóvenes? Sí, señor, profe. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, antes de arrancar, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la hipótesis nula, de la alternativa y como tal de lo que es la hipótesis dentro de un proceso de investigación de mercados. Entonces, una vez terminemos esto, empezamos a mirar entonces lo que ustedes ya tienen frente a su proyecto final. Eso nos va a permitir ir avanzando dentro del proyecto final que vamos a ver. ¿Listo? Y vamos a hablar de algunos ejemplitos de lo que, bueno, el planteamiento del problema ya hablamos de los objetivos. Vamos a hablar un poquito de lo que son la hipótesis nula, la hipótesis como tal, la nula, la alternativa, y cómo lo aterrizamos a una investigación de mercados. Bueno, me escuchan bien todos, ¿verdad? Bueno, Sí, señor. la hipótesis, ¿qué es? Es una suposición tentativa. Es una suposición tentativa que en todos los casos debe comprobarse o indicar su posible solución, ¿cierto? Es decir, que debemos, que en caso de que se dé ese proceso de comprobación, debe uno recomendar o concluir con una posible solución, ¿cierto? Esa es una, digamos, como la hipótesis, una suposición tentativa, ¿cierto? Pero una revisión de hipótesis más acertada, según los autores que han definido el tema de investigación de mercados, me dice que es una suposición o idea, ojo, suposición o idea, susceptible de ¿qué? De ser comprobada. Suposición de idea de ser comprobada, ¿cierto? Y también aquí le voy a admitir a este joven. Es decir, que esa suposición o esa idea que tenemos sobre el tema de un mercado, sobre la disminución de las ventas, sobre la aplicación de la estrategia o propuesta de marketing, sobre el lanzamiento de un producto, bueno, esa idea tiene que ser comprobada, ¿cierto? Pero, ojo, esa hipótesis o esa suposición, esa idea, tiene que estar basada ¿qué? En información previa. Debe haber una información previa que nos permita como plantear esa hipótesis que sea susceptible de ser comprobada, ¿sí? Y su valor reside y debe residir en la capacidad de explicar de qué, explicar qué, relaciones entre los hechos y explicar por qué se produce, ¿cierto? ¿Por qué se produce la disminución de ventas, ¿cierto? O si yo aplico una estrategia de merchandise
aumentaría significativamente mis ventas, ¿cierto? Entonces quiero comprobar eso, debo comprobarlo. Debo comprobar eso, ¿cierto? Debo comprobar. Y dentro de esas mismas hipótesis, pues existen dos. La hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿cierto? Son dos hipótesis que nos permiten definir dentro de la investigación de mercado alguna suposición o alguna idea, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso. Entonces, ¿y qué es la posición, la hipótesis nula o hipótesis alternativa o alterna? Son ¿qué? Proposiciones, ¿sí? Que afirman que no existen diferencias significativas, ¿cierto? Dentro de los grupos de investigación que nosotros vamos a desarrollar, ¿cierto? Que es la afirmación de uno o más valores exactos, de parámetros poblacionales, ¿sí? De ideas, ¿cierto? Que queremos investigar. Generalmente, la hipótesis nula, ¿cierto? Lo que hace es negarle, ¿cierto? Las expectativas de un investigador, ¿cierto? Que las debe utilizar en toda investigación, en la que se utilizan, ¿qué? Generalmente dos o más grupos, ¿para qué? Para refutar o negar lo que afirma una hipótesis de investigación, ¿cierto? La hipótesis nula es la que nos refuta, nos niega, que no es posible. Y pongo un ejemplo. En la hipótesis puedo decir, si yo aplico una estrategia de merchandise, puedo aumentar las ventas. En la panadería JJ Johnson. Esa es la alternativa, ¿cierto? Y la nula que me dice, no, si usted aplica la estrategia de merchandise, no es posible aumentar las ventas significativamente en la panadería JJ Johnson. O sea, la que siempre nos está refutando, nos está negando, ¿cierto? Siempre nos está negando. Podríamos decir, una hipótesis dice, el salario mínimo en Colombia cumple con las necesidades básicas de nuestros ciudadanos. Esa sería la hipótesis, ¿cierto? La hipótesis alternativa. Y la hipótesis nula, ¿qué me dice? No, el salario básico en Colombia no cumple las necesidades y expectativas de nuestros ciudadanos. Entonces, ojo, las dos están sujetas a comprobarse. Las dos estarían sujetas a comprobarse, ¿cierto, jóvenes? Ahí hay dos ideas que son sujetas de comprobación. Ojo acá. ¿Qué estoy diciendo en la hipótesis? Jóvenes acá. El salario mínimo en Colombia cumple con las necesidades de la canasta familiar de nuestros ciudadanos, ¿cierto? Esa sería la hipótesis. La nula, ¿qué me dice? El salario mínimo no cumple con las necesidades básicas de la canasta familiar de nuestros ciudadanos. Las dos deben estar sujetas a comprobación, ¿sí? En una la afirmación y en la otra la negación, ¿verdad? Entonces, las dos están sujetas ¿a qué? A comprobación. Dentro de la hipótesis nula, siempre es representada con la palabra HO. HO. Siempre la vamos a encontrar con HO y ya vamos a ver ahorita aquí unos ejemplitos, ¿cierto? Es la HO. Siempre va a ser la hipótesis nula, ¿cierto? Y la hipótesis alterna o alternativa siempre va a estar representada con la letra H1. La hipótesis alternativa es la que establece la relación entre variables o la diferencia entre los tratamientos de tipo experimental. La hipótesis alternativa siempre es la afirmación, jóvenes, que les quede claro, es la afirmación.
¿sí? En la que el investigador espera apoyarse, ¿cierto? Para demostrar su verdad, ¿cierto? Para demostrarla, aunque a veces no se puede demostrar, ¿cierto? Y les pongo el ejemplo del salario mínimo. El investigador dice en la hipótesis alterna, el salario mínimo cumple con las necesidades básicas de los ciudadanos en cuanto a su canasta familiar, ¿cierto? Pero la hipótesis nula me dice, no, el salario mínimo no cumple con las necesidades básicas de la canasta familiar de nuestros ciudadanos. Dense en cuenta que en primera instancia yo estoy haciendo una afirmación, pero resulta que en esa comprobación de verdad que yo espero, puedo demostrarle que no, que la razón la tenía mi hipótesis nula, ¿cierto? Igual, jóvenes, siempre la hipótesis, tanto la nula como la alternativa, van a formar parte de ¿qué? De una serie de probabilidades lógicas. ¿Para qué? Para buscar relaciones bajo un estudio, ¿cierto? A buscar relaciones, que esa relación que existe entre la una y la otra. Esas relaciones que nos permiten a nosotros. Las hipótesis generalmente son proposiciones tentativas, jóvenes, ¿sí? ¿Acerca de qué? De relaciones entre dos o más variables, ¿cierto? Entre dos o más variables, ¿cierto? Esa es, digamos, como esas proposiciones, ¿cierto? Y obviamente, pues, eso está apoyado ¿qué? Bueno, en esos conocimientos que nosotros organizamos, que nosotros sistematizamos, ¿cierto? Podemos decir, en términos generales, ¿sí? Que la hipótesis siempre va a involucrar ¿qué? Dos o más variables. Como proposiciones, ¿cierto? Que están sujetas ¿a qué? A una comprobación, ¿sí? A la verificación de una realidad, ¿cierto? Por eso las hipótesis generalmente son las que orientan la investigación. Siempre orientan una hipótesis, siempre orientan la investigación, jóvenes. ¿Mm? Y le indica al investigador dónde debe hacer esa verificación de esa hipótesis. ¿Sí? ¿Y cómo la va a hacer? ¿Cómo va a comprobar esa hipótesis? Entonces yo les hago esta pregunta, jóvenes, aquí a ustedes, al señor, a la Laura Camila Sosa, ahorita. Hola, profe. Bienvenida, Laurita, pensé que todavía estaba en Melgar disfrutando de esas playas, porque la había llamado y no me había contestado. No escuché, profe. ¿Cómo estás, Laurita? ¿Estás bien o cómo estás de salud? Muy bien, profe, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. Bueno, Laurita, ¿cómo comprobamos una hipótesis? ¿Cómo se le ocurre que comprobamos una hipótesis, sea una hipótesis nula o una alternativa? Recuerden bien que la nula es la que me niega todo, me refuta todo, ¿sí? Y la alternativa es la que me afirma todo. Entonces, si yo voy a decir, si yo aplico una estrategia de marketing, dentro del mix de marketing mis ventas pueden disminuir significativamente, esa sería la hipótesis alternativa o la hipótesis, ¿cierto? Y la nula me dice, si usted aplica una estrategia de marketing, sus ventas no van a aumentar significativamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para comprobar eso, esos hechos? Pues yo diría que investigando, como haciendo uso de todas las herramientas Investigando, para muy bien. ¿Y esa investigación cómo se lleva? ¿A través de qué? ¿Esa investigación cómo se lleva? como herramientas tecnológicas o las encuestas. Muy bien, Laura Camila, muy bien, a través de la recolección de información o de datos. Ahí, con esa información, yo compruebo si esa hipótesis en la cual me genera una afirmación es real o simplemente no es verdad. Sí, ahí es donde yo
a través de la recolección de mis datos, logro comprobar, verificar, ¿cierto? Y esa comprobación, ¿cómo se hace? Por recolectando datos a través de las diferentes técnicas, a través de las encuestas, de la observación, de las entrevistas, de grupos especializados, de focus group, bueno, de todas las formas de la observación, de todas formas que tenemos para comprobar. Esa es, digamos, como nuestra hipótesis, ¿cierto? Por eso dicen que la hipótesis, jóvenes, orientan la investigación, ¿sí? Orientan la investigación, ¿sí? Y llevan a qué? A que iniciemos una labor de qué? De verificación, de comprobación, ¿cierto? En ese orden de ideas, por eso, ojo, el planteamiento del problema, los objetivos generales, los objetivos específicos y la hipótesis, casi que son el 65% de todo el proceso de investigación, porque nos orientan de alguna manera la investigación y nos dicen cómo debemos recolectar esos datos para comprobar, ¿sí? Y algo importante, jóvenes, la hipótesis, según el problema que nosotros formulemos, se utiliza siempre para predecir un determinado hecho. Un determinado hecho. Nos sirve también para probar teorías, ¿cierto? En la medida en que, pues, obviamente, esta hipótesis sea sometida a prueba, ¿cierto? Y en términos generales, la hipótesis es como esa esencia del investigador que nos conlleva ¿a qué? A llevar a cabo todo ese proceso de investigación. Bueno, ejemplos de hipótesis. Y le voy a colocar el primer ejemplo. Primer ejemplo. Las ventas de abarrotes son significativamente mayores cuando estén colocados en un estante fuera de su posición normal. Ojo, eso es una hipótesis. ¿Sí? Estoy afirmando. ¿Sí o no, jóvenes? Señor Duque, ¿me escucha? Sí, señor profe. Entonces, escuchen lo que estoy diciendo cuando estoy haciendo una hipótesis. Las ventas de abarrotes son significativamente mayores cuando están colocados en su estante fuera de su posición normal. ¿Y cuál sería la hipótesis nula? ¿Quién me dice? A ver, voy a preguntar, a ver si entendieron lo de nula y lo de alternativa. Vamos a preguntarle, a ver. Daniel Felipe Galindo, señor Galindo. Sería como lo contrario, la venta de barrotes no sería mayor, pero ya como es que era. No es significativo, no son significativas, no son significativamente mayores cuando están colocados en su estante fuera de posición normal. Muy bien, ya la entendió, muy bien, jóvenes. Es la negación, ¿cierto? La nula es la que niega, la que se opone, la que le dice al investigador, eso no es así, ¿cierto? Pero la hipótesis sí le dice una afirmación, que si yo coloco mis productos o mis abarrotes fuera en estantes, sí voy a vender. Miren ese ejemplo. Bueno, les voy a poner otro ejemplo de hipótesis. Muchos clientes de bancos que utilizan cajeros automáticos para realizar sus retiros no saben no saben cómo se debe usar para hacer depósitos. Esta es una hipótesis, ¿cierto? Yo estoy afirmando ahí, no saben. No saben, ahí estoy afirmando. Otra de tipo investigación demográfico. El 30% de la población china que vive en áreas rurales son tan pobres o son muy difíciles para considerar los clientes de productos importados. Ahí estamos haciendo una afirmación, ¿cierto? Dentro de esa hipótesis.
que no son considerados como clientes de productos importados por el nivel de pobreza. Otro nivel de gastronomía. Las preferencias del sabor de alimentos y hábitos alimenticios están relacionados con el género de la persona. Ahí estoy viendo una hipótesis. Y entonces ahí, ¿cuál sería la hipótesis nula? Vamos a preguntarle a señor Vargas, Nicolás Vargas. Señor Vargas. Sí, señor. Entonces escuche, las preferencias del sabor de alimentos y hábitos alimenticios están relacionados con el género de la persona. Esa es la hipótesis. ¿Cuál sería la nula? Sería las preferencias de ¿Del los sabor? sabores, fue que de los sabores no están relacionadas con las preferencias de las personas. Bueno, muy bien. Es la negación. Y des en cuenta que para el investigador prima la primera, ¿cierto? Prima la primera, ¿cierto? Pero la segunda puede contrarrestarle y refutarle y podría decirle, la hipótesis planteada no tenía la afirmación 100%, ¿cierto? Por eso, recuerden, jóvenes, todas las hipótesis son suposiciones y ideas susceptibles de ser comprobadas, ¿cierto? Susceptibles de ser comprobadas. De que nosotros podamos tener esa referencia de cómo comprobar eso. Ese es básicamente lo que es hipótesis, jóvenes. Bueno, dudas, preguntas. Vamos a ver otro ejemplito de hipótesis. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno. Hipótesis nula y hipótesis alternativa. La aplicación del merchandising no tiene relación con las ventas. Existe otro factor que influye en las ventas. Esa es la hipótesis nula. ¿Cierto? ¿Y qué nos dice la hipótesis alternativa? Cuando se aplica el merchandising, permite exhibir mejor la mercancía y las ventas aumentan significativamente. Esa es una hipótesis de investigación que nos debe llevar a qué? A comprobar esta idea, ¿cierto? A que sea susceptible de comprobación. Bueno, jóvenes. ¿Todos tienen internet? Jóvenes, ¿todos tienen internet? Sí, señor. ¿Están activos? 5 minuticos Sí, señor. para que cada uno busque un ejemplo en la red de investigación de mercados, de hipótesis nula e hipótesis alternativa. ¿Listo? 5 minuticos. Rápidamente ingresemos. Son 8:40, 8:45 empiezo a llamar. Rápidamente, jóvenes. Para que quedemos más relacionados con este tema. ¿Listo? Arranquen ya, jóvenes. ¿Me puede repetir? Les doy 5 minutos para que ubiquen en la red ejemplos de hipótesis nula y hipótesis alternativa en investigación de mercados. ¿Listo? Bueno, muchachos. Ya va corriendo el tiempo. Ya va 1 minuto. Y arranco con Daniel Felipe Galindo. Luego me sigue Natalia Ruiz. Luego me sigue Juan Sebastián. Posteriormente Lisset Liscano. Luego sigo con Nicolás Vargas. Daniela Cristancho. Camilo Gómez. Julián Steven. Natalie Montaña. Laura Camila. Señor Julián. Sebastián, Dani y Nicolás. ¿Listo? De una vez voy a llamar listadito porque de verdad que yo tengo el premio, que me voy a pasar por alto. El acto, lista de asistencia.
Bueno, nos quedan 3 minuticos para empezar a llamar. Bueno, listo, jóvenes. Daniel Felipe, ¿qué encontramos? Daniel Felipe Galindo. Aquí, profe. Encontré esta, la aplicación de Señor merchandising. Daniel. Aquí, profe. Ah, ¿Me escucha? perdón. Daniel. Qué pena que no. Yo pensé que estaba así. Qué pena, Danielito. Pensé que estaba hablando así, pero no me acordaba de los audífonos. ¿Qué encontró Daniel? A ver, cuéntenos, Daniel. Encontré esta. La aplicación de merchandising no tiene relación con las ventas. Existe otro factor que influye en las ventas. Muy bien. Y la otra, cuando se aplica merchandising, permite Sí, exhibir mejor la mercancía y las ventas aumentan muy bien. significativamente. Esa sería cuál alternativa, ¿cierto? Y la otra, Sí. Y la otra, la la nula. nula. Muy bien. Muy bien, Fernando. Natalia. Bueno, Natalia. la alternativa sería, las plantas de tomate exhiben una mayor tasa de crecimiento cuando se plantan en compost en lugar del suelo. Y Muy la bien. nula sería, las plantas de tomate no presentan una mayor tasa de crecimiento cuando se plantan en el compost en lugar del suelo. Muy bien, Natalia. Excelente ejemplo. Juan Sebastián. Juan Sebastián. Juan Sebastián. Juan Sebastián. Juan Sebastián. O sea, de una vez coloquémoslo aquí en mi listado negro. El profe dijo que no tiene micrófono. Ay, pobrecito Juan Sebastián. Y yo ya lo quería, es que lo quería fusilar. Pero no escribe nada en Juan Sebastián. O sea, ¿qué me escribió Juan Sebastián? Profe, yo no tengo micrófono. Bueno, entonces díganos entonces algo. A ver, ¿qué investigó? Escríbalo ahí. Escríbalo en el chat. Juan Sebastián, escríbelo en el chat. A ver, la nula y la alternativa. Bueno, mientras sigue Juan Sebastián, vayamos avanzando. Nicolás Vargas.
Nicolás Vargas. Sí, señor. ¿Qué encontró Nicolás? Acá. Ay, se me perdió. Los sistemas políticos más estables son los que tienen gobernantes más duros y rígidos. Esa sería la alternativa. La ¿Y la, alternativa y la nula? la nula sería los Se me perdió. Bueno. Hijo, ahora que... Profe, ha tenido fallas con el internet el día de hoy. Me Bueno, estaba escribiendo. no, de todos dejémoslo. Eso es tenaz. Bueno, Juan, Daniela. Daniela Cristancho. Danielita. Daniela. Dice que no tiene micrófono, profe, acá en el chat. Daniela tampoco tiene micrófono. ¿Sabe? No sé. Parece que dice Danielita. Nicolás. Ahora para que mi compañero entre a clase, por favor, ya. Dice Juanse. Uy, que no se me dio las 20. Nicolás, sí señor, nuevo mensaje. Nos dice Daniela, no tengo, no, hoy no, profe. Usted sabe que yo siempre participo. Danielita, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, listo. Pero escribámosla en el chat, ¿listo? Escribámosla en el chat, Daniela. Mientras que Daniela la escribe en el chat, al igual que Juan Sebastián. Camilo Gómez. Camilo, Acá soy, profe. ¿qué encontró Presente como Camilo? siempre. Presente y combatiente, diga Camilo. En el mundo de los chesos. Claro Bueno, que sí, profe. Camilo. Bueno, Camilo, ¿qué encontró Camilo? Bueno, como hipótesis, ¿no? Encontré. Ay, se me perdió, profe. Ya hasta acá se encontré. Las plantas de tomate exhiben una mayor tasa de crecimiento cuando se plantan en compost en lugar del suelo. Y Bueno. la negación podría decirse, las Sí. plantas de tomate no presentan una mayor tasa de crecimiento cuando la planta en el compost en lugar del suelo. Muy bien. O hay otra negación, que Esa. dice, las plantas de tomate no muestran ninguna diferencia en sus tasas de crecimiento cuando se plantan en compost en lugar del suelo. Muy bien, Camilo, bien con la segunda. Julián La Steven, otra no la encontré. otra rápido. A ver, No la dígala. encontré. Así que no la encontré, la Bueno, alternativa. Yo creo que era esa. muy bien, Camilo. ¿Listo, profe? ¿Yo? Julián Rodríguez. Julián Steven Rodríguez. Listo, profe. Entonces, la hipótesis de la aplicación de merchandising no tiene relación con las ventas. Existe otro factor que influye en las ventas. Esa es Muy la bien. hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, cuando se aplica el merchandising, permite exhibir mejor la mercancía y las ventas aumentan significativamente. Muy bien. Natalie Montaña. Natalie. Este profe, espera un momento. Pero dice, la aplicación de adecuadas estrategias de comercialización no permitirá incrementar las ventas de autos. Sí. Y la alterna sería la aplicación de adecuadas estrategias de comercialización permitirá incrementar las ventas en autos. Muy bien, señorita Natalia. Ok, ahí ya estamos entendiendo cuál es la alternativa y cuál es la nula. Laura Camila. Laura, Señor, ¿qué encontraste, Laura Camila? bueno, pues como hipótesis nula, Sí. dice, no existe relación entre el hecho de fumar durante el embarazo y el bajo peso del niño al nacer. Muy bien. Otra sería, existe relación entre el hecho de fumar durante el embarazo y el bajo peso del niño al nacer. Muy bien. La una la niega y la otra la afirma, ¿cierto? Ese es nula y esa es. Señor Duque. Julián. Listo, profe, ya le digo, dice. Los estudiantes de alto rendimiento tienen una alta motivación por la carrera. Los estudiantes de alto rendimiento tienen una baja motivación por la carrera. Oye, dura esa hipótesis, oye. Ok. Imagínate la Hay otra, comprobación de profe. esa. Dígala. Pues ver el de las tres, otra vez. Los Hágale. estudiantes de alto rendimiento tienen una alta motivación por la carrera.
Los Sí. estudiantes de alto rendimiento no tienen una alta motivación por la carrera. Y los estudiantes de alto rendimiento tienen una baja motivación por la carrera. Muy bien. Si tiene dos. Imagínate, tiene dos nulas. Ahí esa investigación nos lleva a mirar elementos, percepciones, gustos, evaluar el programa, una evaluación en cuanto al programa. Uy, no, esa investigación sería bastante interesante. Que son las que generalmente hacen las universidades para mirar la percepción de sus alumnos, ¿cierto? Y es lo que está haciendo. ¿Y dónde se mide eso? ¿Dónde creen que se mide el resultado final, jóvenes? En las pruebas Saber Pro, cuando las presentan ustedes a nivel tecnológico y a nivel profesional. Allá medimos qué tan fuertes son nuestros programas, qué tan fuertes están perfilados. Y si hay una deficiencia, tenemos que iniciar rápidamente una investigación sobre cualquiera de nuestros programas. ¿Por qué hay esa puntuación tan bajo en nuestros profesionales, cierto? O otro punto de referencia sería la deserción, ¿cierto? Porque está desertando nuestros estudiantes de una ingeniería X, ingeniería Y, en fin, del programa X o del programa Y. Bueno, muy bien, señor Duque. Sebastián Valencia. Sebastián. Buenas noches, profe. Buenas noches, señor Valencia. Bueno, mi hipótesis nula sería, no hay relación entre la venta de productos con respecto al ingreso mensual de un comprador. Muy bien. Y la hipótesis alternativa sería, hay relación entre la venta de productos con respecto al ingreso mensual de un comprador. Muy bien. Esa está definida bien dentro de la investigación. Bueno, aquí nos escribe el joven Sebastián y nos dice, hipótesis alternativa. El candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del Consejo de Estudiantes entre 50 y 60% de la votación total. La hipótesis no es la que me dice. El candidato A no obtendrá en la elección para la presidencia del Consejo de Estudiantes entre 50 y 60% de la votación total. Ah, Danielita. Daniela, gracias, Daniela. Qué pena, Danielita. Pensé que era Juan Sebastián. Muy bien, Danielita. Miren que las dos, tanto como la nula como la alternativa, están sujetas a la comprobación. Muy bien, Danielita. Vamos a mirar. Vamos entonces a mirar la del señor Juan Sebastián. Dice, la percepción de la similitud en la religión, valores y creencias no provoca mayor atracción. Ojo, la percepción de la similitud en religión, valores y creencias no provoca mayor atracción. La nula. La alternativa, la implementación de una religión en una persona aumenta las posibilidades de tener mayores encuentros amorosos. Uy, esa sí está bastante cuestionable, ¿no? Ojo, la percepción de la similitud en la religión, valores y creencias no provoca mayor atracción. La implementación de una religión en una persona aumenta las posibilidades de tener varios encuentros amorosos y mayor atracción física. Dura esas dos hipótesis. Duras, jóvenes. Duras, de comprobación. Es decir, que la alternativa me dice que si yo implemento una religión, aumento mis posibilidades de tener mayores encuentros amorosos y mayor atracción física. Y la nula me dice que no, que esas creencias no provocan mayor atracción. Bueno, vamos a desconectarnos, nos conectamos nuevamente. Vamos a desconectarnos, ¿listo? Y nos conectamos.